Gracias por continuar con nosotros, que ya estamos en el café de Diario 55. Como mañana estaremos conmemorando o viviendo el 177 aniversario de la primera Constitución de la República, siempre nuestro ministro e historiador del programa, Juan Zapata, estará conversando con nosotros sobre este tema y muchísimos temas de importancia que estamos viviendo. Buenos días, maestro, bienvenido al Café de Diario 55, bienvenido aquí no, porque usted es nuestro asesor en materia histórica. Muchas gracias, señor Meléndez, pues aquí a la orden y a tratar de construir ciudadanía con lo que podamos compartir aquí hoy. Antes de entrar en el tema de la Constitución, maestro, yo quisiera, usted que es un historiador, que usted, desde su punto de vista, porque hay gente que dicen, eso no es así, ese hombre está hablando caballero, es mi punto, es su punto. La realidad que estamos viviendo hoy, nueva vez, guardando las distancias, este tema de Haití, que para mí no tiene que ver nada con República Dominicana, porque es un tema político de aquel lado, que tienen ellos, que nos afecta, pero es un tema de ellos, no de nosotros, y que no... Haciendo un paralelismo, una analogía de esto que estamos viendo hoy con lo que vimos históricamente. Mire, sumamente fácil hacer la conexión, porque nosotros tenemos la experiencia histórica de haber tenido una crisis todavía más ríspida que la que tenemos actualmente. Fue en 1963. No sé hasta cuánto la población nuestra domina que Juan Bosch declaró la guerra a Haití, sí, en 1963, declarada abiertamente. Tomaron la embajada. Exactamente. En Haití se anunció una noticia que no fue verdadera, de que habían secuestrado los dos hijos del presidente Duvalier en ese momento y que fueron camino llevándolo al colegio, un famoso colegio, nuestra Santa Rosa de Lima, que hay en aquí en República Dominicana. ¿Sí? No, en Haití. Hay un Santa Rosa Lima, como le llaman ellos. Y bueno, se dijo que cuando ya el chofer, sí, al chofer lo habían secuestrado, porque eso de secuestro en Haití no es cuestión de ahora, al chofer lo habían secuestrado, pero ya el chofer había llevado a los niños al Santa Rosa Lima y volvía a la casa. Y entonces los Tonton Macuts, que eran el grupo soporte, no vamos a decir que ni el ejército ni la policía, el grupo soporte de la dictadura, hicieron persecución. Esa era la banda colorada de aquel lado. Exactamente, la banda colorada de aquel lado. La banda colorada de aquel lado. Excelente conexión, sí. Entonces, hacen una persecución y ese señor se busca auxilio en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. Por cuestión de derecho internacional, las embajadas de los pueblos ante el Estado en que se representa o ante el reino que se represente son soberanía del pueblo que lo representa. Por ende, ahí se estaba haciendo una invasión a la soberanía dominicana. Juan Bosch, que en eso no, como dijo doña Lila, no cogía corte, pues de una vez mandó una investigación a la frontera, a la situación, la frontera sur. Usted sabe que Puerto Príncipe queda en el suroeste de Haití. Y bueno, ante las diferencias con los miembros del ejército que fueron a dar los informes, y Juan Bosch en un tono muy clásico de él, le dice a su general, entonces yo estoy diciendo mentira. Y esto provocó una situación muy grave, porque se apostaron todos los cuerpos armados de la República Dominicana, incluso los marítimos, que sabe que por Pedernales estamos ahí mismo conectados, por Montecristi también, de que era inminente un atentado a la soberanía nacional en Haití. Y Juan Bosch se dio a respetar en ese momento, y Juan Bosch tenía decidido que si no se sacaban a las personas que estaban en la Embajada Dominicana en Haití, más unos haitianos que vinieron aquí persiguiendo al grupo soporte de esos que hicieron el secuestro, esta porosidad de la frontera nuestra provoca que cuando una gente tiene problemas en Haití,
señor, antes que tirarse al mar se tira a la tierra, y la tierra que se tira es República Dominicana. Sí. Y entonces teníamos una especie de invasión de miembros de esos Tonton Macuts aquí en la República Dominicana, y Juan Bosch entendía que eso era una especie de invasión. Y bueno, eso pasó. Se llegó hasta a sobrevolar el Palacio Haitiano con aviones. Bueno, estuvimos, como dicen ahora, así de que hubiese una guerra. Una guerra, sí. Bueno, ¿usted sabe por qué no hubo la guerra? Eso pasó 3 días antes del golpe de Estado a Juan Bosch. Sí. Hay quienes sustentan que esa reacción de los militares con el golpe de Estado se aceleró porque Juan Bosch los iba a envolver en una guerra sin objetivo. Usted sabe que en materia de guerra el objetivo es uno de los elementos fundamentales. ¿Para qué esta guerra? ¿Qué se buscaba con eso? Y como no estaba claro... Que era un tema que se podía resolver con diplomacia. Con diplomacia. Pero ¿qué pasa con la diplomacia? Con excepción de ahora con Claude, el que tenemos ahora. Haití puede tener todas las fallas del mundo, pero en diplomacia son unos maestros. Ellos saben administrar su pobreza a través de la diplomacia. Es la primera vez en estos tweets que está intercambiando el canciller haitiano con el presidente de la República Dominicana, por primera vez en los últimos 100 años que se nota una diplomacia que no recurra justamente a la diplomacia en Haití. Porque si hay algo en que los haitianos son expertos, es en diplomacia, y segundo, en investigaciones secretas. Un diagnóstico, porque estamos hablando de ese hecho y que es importante que usted lo resalte, porque siempre estaremos y vamos a estar, porque no hay forma, compartimos dos países conectados. Y gente. La realidad actual, maestro, usted que conoce mucho como historiador, investigador, ¿qué usted entiende que está pasando? Porque yo ahorita comentaba que el alcalde hablaba de una invasión, que el gobierno no está haciendo nada con la invasión, y yo digo, pues este hombre se está poniendo loco. ¿Qué está pasando? Desde el punto de vista de usted, que es un investigador, que es un conocedor del tema haitiano históricamente y actualmente. Mire, en Haití hay un problema político. Estas son las consecuencias inmediatas del asesinato del presidente Moïse. Razón fundamental, ese señor que dio la cara el otro día, que es conocido como Barbecue, que tiene su historia, ex policía, aquí que estuvimos hablando de policía en la sección anterior, ex policía, y que se le puso el nombre de Barbecue porque era experto quemando personas cuando él, siendo militar, encontraba una situación que estaba en contra de lo que él entendía, porque él es muy yo. Entonces, ¿Es muy qué? Muy yo. Muy yo. Eso es como un Alberto Ten, algo así, muy yo. Exactamente, que soy yo sin mis circunstancias y es movimiento lo que diga yo. Alfredo Mota Ruiz ya murió, que fue que creó el movimiento lo que diga Balaguer acá. Entonces, Barbecue tiene aspiraciones políticas en Haití y sus enfrentamientos son con el primer ministro Henry, porque Henry es uno de los señalados como posibles autores intelectuales de la muerte del presidente Moïse. Sí. Entonces, que Barbecue es de los grupos del presidente Moïse. Atención, es de los grupos del presidente Moïse, porque usted sabe que la muerte como que redime a muchas personas, sí, pero sí. Moïse no es el santo muchachón que se quería vender. Sí. Es que en Haití, para poder gobernarlo, hay que tener el soporte de esas bandas, o de lo contrario, estás fuera de una vez, porque en un estado fallado, por no decir fallido, sería muy cruel, estas circunstancias se dan. Estos grupos tienen todo el poder y mire, estos grupos tienen en cuestionamiento el poder imperial de los Estados Unidos. Mire, ¿hasta qué nivel? ¿Hasta qué nivel? Y bueno, y ayer hasta se hicieron prácticas militares acá. La gente lo está viendo como de manera sencilla, ¿no? Son prácticas militares para lo que hay que tomar, porque Estados Unidos tiene como por norma que no negocia con secuestradores. Sí. Señores, pero Haití tiene a Estados Unidos en cuestionamiento. Y no Haití, un problema político inmediato provocado, primero por el asesinato del presidente Moïse y segundo por las aspiraciones políticas que tiene Barbecue. Jimmy Cherizier. Él se siente, ¿cómo se llama? Jimmy Cherizier. Yo hacía una analogía, tal vez, no sé, porque, maestro, de lo que sucedió en Haití con lo que sucedió en el 65.
se rompe la constitucionalidad a través del golpe de Juan Bosch, surge un militar llamado Camaño, que para la potencia era un subversivo, un todo lo que quiera, que lo único que estaba haciendo era, o pedían esos grupos el retorno de la constitucionalidad. Hacía también la analogía con lo que pasó con las FARC y la muerte del presidente Carrillo. ¿Cómo surge esto? Matan a un presidente, se rompe el orden constitucional y surge un grupo para defender la constitucionalidad en Colombia, y a partir de eso le llaman guerrillero, delincuente y todo eso. Y qué bueno y qué importante, por eso quise empezar con el tema de quién era este hombre y de lo que busca. El manejo que se le está dando, usted como profesor, historiador con esto, los estudiantes, limitar a los estudiantes y al mismo tiempo ver esto como un tema migratorio. Se creó una mesa, un gabinete de migración, y yo digo, pero esto no es de migración, es de diplomacia. De diplomacia y de política, de alta política. De alta política. De alta política. Local e internacional. Claro, porque hay un problema en el paralelismo que haces. Habría que tomar en cuenta las calidades de las personas, porque comparar, por ejemplo, a Manuel Marulanda con Cherisier, hay un componente de corte nacionalista institucional que está de por medio, y más grave es compararlo con Camaño, ¿verdad? Porque aunque Camaño terminó redimiéndose históricamente. Sí, porque era un caco blanco también, era un palero. Exacto, sí. Vamos a estar claros. Camaño termina redimiéndose históricamente en este país, y quizás la percepción que se tiene desde la República Dominicana y desde el exterior con Camaño es mucho más elevada, porque el Estado dominicano, en el momento que pasa, en que surge la figura de Camaño, o del Estado colombiano cuando surge Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, las condiciones eran completamente diferentes, porque había un estado de gobernanza y gobernabilidad. El problema es que Haití sale de una situación especial que se da con los famosos cascos azules, la MINUSTAH, y que te dejan en un estado de desorden mayor que el que encontraron. Entonces, esa condición de gobernanza en Haití te crea estas circunstancias que te hacen no poder hacer ese paralelismo tan real, aunque sí el surgimiento de ese personaje. Es decir, Cherisier nunca va a llegar al nivel de Camaño, nunca va a llegar al nivel de Manuel Marulanda, que habría que explicar que yo esté defendiendo la figura de Manuel Marulanda en este medio. Usted y yo siempre tenemos aquí lo mismo que nos pasa con a veces la visión amplia, de lo mismo que nos pasa siempre que en agosto, que hablamos de la restauración y estos temas, de que la gente se mira con sus defectos y sus virtudes. Maestro, vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, y estas 3 variedades que ha presentado al mercado dominicano, con café 100% dominicano. El Gran Sierra, el Suardí y el Perla Roja. Café gran origen 100% dominicano, sembrado en la Cordillera Central, en Polo Barahona y también en Rancho Arriba. Esos climas especiales para la siembra del café, que a estas montañas han parido estas 3 variedades de café 100% dominicano. Vamos a ir a la publicidad para que entonces veamos un chin, para que luego entramos a la Constitución, porque es un tema histórico, político, social, y el maestro maneja el tema. Y de verdad yo estoy diciendo lo que yo he visto hasta ahora, y sé que hay mucha gente que me quieren matar porque entiende, está hablando mal del gobierno. No, eso no es hablar mal del gobierno. Yo entiendo que lo que se está haciendo no es correcto, porque se está enfocando el tema de una guerra, de un tema de migración que no es, cuando es un tema político de aquel lado. Pero vamos a ver con el maestro, que es el experto en historia y conocedor de todas estas cosas. El maestro Zapata, después de la pausa.
Continuamos aquí en el Café de Diario 55. El profesor Zapata, historiador, conocedor desde la historia de esta relación, maestro de esto que es una materia, la relación dominico-haitiana. Es una materia que se da en las universidades para manejar esto históricamente. Y la historia siempre es un punto de partida para tomar decisiones. Maestro, ahí quedamos. Sí. Esto que estamos viendo, político, social y que arrastra muchas cosas, porque cuando hay problemas se crea todo. Si a usted lo combinara, si lo llamara el presidente para decirle, Juan Zapata, ¿qué usted entiende, conocedor históricamente de esta relación? ¿Qué entiende usted debería ser el papel de la República Dominicana en este momento, en esta situación? Mire, usted me está haciendo lo que se llama una pregunta retórica porque tiene el conocimiento palmario de cuál es la solución. Mire, el problema de Haití no se puede resolver fuera de Haití. En primer lugar, Haití hay que conocerlo por dentro. Culturalmente, el peso de la cultura es muy fuerte, muy fuerte. Y si usted no se adentra en el conocimiento cultural de la sociedad haitiana, usted desde fuera no lo va a entender. Y cuando usted cerraba la sesión anterior lo decía, el problema de Haití hay que resolverlo en Haití, con la cultura de Haití y con los haitianos como mediadores. Un problema único, el problema urbanístico de Puerto Príncipe se le confió a empresas dominicanas y no han dado pie con bola. Y no voy a decir nombres porque quizás mucha gente no sabe, y no sé si él quisiera que lo supiera, pero un santiaguero, eminente intelectual nuestro, tiene una empresa que se le encomendó hacer el estudio urbanístico y las soluciones. Pero él lo vio desde la óptica dominicana, sí, o desde la óptica norteamericana o europea, que es los países donde él viaja de manera frecuente. Pero no se adentró en la cultura de Haití. En este estado de cosas que tiene Haití, el 1 de diciembre se detuvo todo. Le Noveliste, que es quizás el periódico más famoso que hay en Haití, trajo ese día todas las informaciones sobre las culturas la cultura haitiana. En Haití se detuvieron los estados de casi emergencia que están, para celebrar el 1 de noviembre, que es Día de los Fieles Difuntos, pero es el Día del Vudú. Es el día donde el componente cultural se pone de manifiesto. Todo se olvidó, guerra, se olvidó todo el mundo. Oiga, se olvidó todo, porque es el peso que tiene la cultura. Entonces, ¿cómo nosotros, desde la República Dominicana, vamos a tratar de buscar soluciones a un problema que no conocemos? Porque hay el componente nación dentro de las estructuras de los pueblos, estoy hablando exclusivamente de nación, que tiene que ver con las personas, con sus tradiciones, con sus costumbres, con su creencia, solamente se construye en ese pueblo. Entonces, les voy a poner el caso, Leonel Fernández, en su época, cuando su era, Leonel Fernández hasta decide construir una universidad en Haití, que nunca sirvió para nada y terminó, lo corretearon. Yo no sé si conoce el término. El término que tuvo que salir por detrás. ¿No? Alejandrina y Leonel lo corretearon. Porque es una ofensa ante la autodeterminación de ese pueblo, tú venir a construirle un concepto arquitectónico que incluso no obedece al esquema que tienen ellos, sino que se copió una especie de estos diseños que se tienen en las extensiones de la UAS acá, y se llevó. Y cometen el error cruel de ponerle el nombre de Juan Bosch, por la culpa que han cargado, por lo mal que han hecho quedar a Juan Bosch todos sus seguidores. Entonces le ponen Juan Bosch. Pero señor, cuando iniciamos este programa, lo primero que dije es que Juan Bosch le declaró la guerra a Haití. Sí. Pero en el territorio, usted sabe que en Haití hay una división muy, muy notable entre el norte y el sur. La famosa entre Henri Pétion. Entonces, el norte de Haití, que fue la parte donde se construyó la universidad, es la que te conecta por el Cibao. La conexión natural entre Haití y República Dominicana es por el sur, por Jimaní, la natural, la del Cibao es accidentada.
pero es la que ha logrado tener más conexión, sobre todo de corte Por el comercial. tema comercial. Exactamente, de corte comercial. Además, la pobreza del sur no tiene recursos para hacer una riqueza. Es el Cibao. Aquí están los cuartos de este país, vamos a estar claros. Así es. Si sueno soberbio con esto, que me excusen los televidentes. Entonces, esas personas del sur que tienen sus problemas primarios, del norte, que tienen sus problemas primarios resueltos, de Juana Méndez hacia adentro, tienen oportunidad de detenerse a pensar en su nacionalidad, en su identidad, en su cosa. Entonces, no te van a aceptar un tipo de invasión como resultó ser esa. ¿Qué hubiera sido lo posible? Y ahí viene mi asesoría gratuita a las autoridades del gobierno. Es buscarse un par haitiano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un par haitiano, incluso que tiene una ventaja, un equivalente, pares, hacer pares. Un dominicano para este caso y un haitiano en igualdad de condiciones. Los haitianos tienen una ventaja con respecto a los dominicanos. Miles de haitianos estudian en universidades dominicanas. Entonces conocen la intríngulis del dominicano. Además se han formado en base a los pensas de las carreras dominicanas. Les resulta sumamente fácil a ese par haitiano interpretar lo que el dominicano piensa, hace, aspira. Y justamente con el concurso de los organismos internacionales, porque nosotros no tenemos el más mínimo recurso para resolver el problema de Haití. No. Es un problema de 200 años que la gente quiere que lo resuelvan en 2 años. No, hay que buscar 200 años para resolverlo, pero en una misma dirección. Entonces, es buscar entre pares ese que conoce la esencia, ese que conoce lo que en Haití se llama el tipá, el poco a poco, el chin a chin, como decimos nosotros. Entonces se va creando esa especie de sinergia cultural y que se resuelvan todos los problemas allá. Los problemas médicos de Haití, con los médicos egresados de universidades dominicanas, fácilmente se resuelven. Sí. Yo digo, maestro, que el conflicto es fácil. ¿Qué pide el otro grupo? Que se vaya el primer ministro. Ese es el conflicto. ¿Y cuál es lo difícil de eso? Hacer un gobierno de transición. Sí. Eso no es difícil. Entonces, como queremos buscar capital político de eso, hay gente que han hablado de invasión y del riesgo de la nación y de... Pero venga acá. Señores, hay que entender una cosa, y lo voy a interrumpir para que no se me vaya la idea. No, el entrevistado es usted, no, pero para que no se vaya la idea, ¿no? Porque lo interesante de venir a una entrevista con usted, que ante la ausencia de uno como invitado por cualquier cosa, pues se puede tratar el tema sin ningún tipo de tapujos. Mire cuál es el caso fundamental. Los miembros de los ejércitos dominicanos no están ahí por nacionalismo, no están ahí por defender la patria, no están ahí para ofrendar sus vidas si fuera necesario. Es buscar un empleo. ¿Usted sabe cómo se llama enlistarse en el ejército dominicano o en las Fuerzas Armadas nuestras? Engancharse. Cuando las cosas se enganchan no están seguras. Entonces, dentro de esa alta oficialidad que anda navegando en riquezas en este país, ofrendar la vida ante la inseguridad de la frontera no está dentro de sus objetivos. Entonces, esos que andan haciendo arenga de que hay que hacer una invasión, de que hay que buscar una alternativa, oiga, no conocen la esencia del dominicano, no conocen ese elemento que nos caracteriza y nos hace ser diferentes a otros grupos humanos. No. Aquí hay personas de esas que si las obligaran a un estado de guerra, es seguro que ahí mismo entregan el fusil. Yo decía ayer, son los primeros que cogen un avión y se van. Oiga, entonces vamos a estar claros. Además, la Guerra Fría terminó, las ideologías. Francis Fukuyama lo escribió una vez y él no estaba ni tan claro en ese momento como podría estarlo ahora. El fin de la historia es con el fin de unas ideologías. Señores, aquí no hay ideologías. Los ejércitos nuestros, en nuestros orígenes, tenían sus ideologías. Y aquí habían ejércitos santanistas, habían ejércitos baecistas. Vamos a decir que las ideologías se terminaron con Balaguer. Yo estoy arriesgando mi información histórica. Las ideologías en los ejércitos. Y después los ejércitos nuestros son un conjunto de personas que están ahí echando barriga, viviendo light. Hay un problema de aquel lado, maestro. Y yo creo que queremos formar un lío de este lado con el tema de
empezar y prender la camiona y presionar hasta jóvenes que están de manera legal, como los muchachos que están Los en la universidad. sí. ¿Usted entiende que eso es un exceso o es correcto que el gobierno esté haciendo esto? Ahí el problema es de comunicación y usted debería ser un gran asesor en esa parte. Lo que pasó ahí fue un problema de comunicación, porque lo que en esencia el presidente quiso decir es a los nuevos estudiantes, a los nuevos, que ahí puede venir cualquier persona. Sí. Por cuestión de seguridad, eso está correcto en ese momento. Sí. Cualquier persona disfrazado de estudiante viene con visa dominicana y armar cualquier cosa de este lado. Vamos a hacer esa investigación. Los que han estado aquí cuando no existía este estado de tensión y han provocado nada en este país. Porque tampoco vamos a tomar estas decisiones así categóricas, porque las tomamos ante los haitianos, negros y pobres. ¿Qué pasa con Venezuela aquí? ¿Qué pasa con Venezuela aquí? Los venezolanos que tienen un nivel de formación mucho más elevado que los haitianos que vienen acá. Podemos tener el mismo caso con Maduro, que Maduro, dicho sea de paso, puede ser más incisivo que las condiciones que están en Haití, ¿no? El problema es que hay ese componente socio-racial de aporofobia, como llama Adela Cortina a ese caso, y una construcción histórica errada que se está haciendo con respecto a Haití. Nosotros sabemos construir nuestros conceptos a partir de saber qué es lo que no es Haití. Sí, la historia al revés. Mire, hay gente que nos está viendo y en ese asunto que se ha promovido de eso que usted acaba de decir, entienden que usted y yo estamos defendiendo a Haití. No. Por la carencia de no entender muchas cosas. Y yo se lo dije, bueno, siendo candidato, le dije al presidente esto. Yo me cansé de ser político para sentarme en una silla. Cuando él me dijo que quería, que yo le dije, líder, yo me cansé de ser un político, de sentarme en una silla. Yo quiero ser una gente que pueda aportar ideas. Yo no quiero ser parte de ese montón. Y hay gente que te van a decir, mira esto, qué sé yo, porque lo que le están vendiendo a la gente, maestro, es que aquí hay una amenaza de la soberanía y de una invasión. No, eso es lo que se está vendiendo. Y la gente reacciona en torno a eso. Cuando es algo simple, llamar y llamar a elecciones. Vamos a la publicidad y quiero pedirle disculpas al maestro por abusar de su tiempo, que la convocatoria de hoy era para hablar de la Constitución, pero ya después del bloque entonces dejamos bien aclarado porque yo por lo regular estamos tempranito aquí haciendo ciudadanía. Nosotros no queremos ser simpáticos con nadie. A veces los conceptos que emitimos, que mucha gente no entiende, y nos chocan y nos ofenden y nos descalifican, haciendo ciudadanía, porque eso es lo que nosotros entendemos. Ser gracioso nunca lo vamos a hacer y por eso tenemos gente como Juan Zapata, que son nuestros invitados, que vienen a aportar, a generar ideas y a clarificar las cosas para no cometer errores. Publicidad y venimos entonces para hablar de este importante aniversario que tendremos mañana, nuestra primera constitución que empezó a dar forma a esta nación, la Constitución Dominicana de 1844. Publicidad y ya volvemos.
Continuamos aquí en el café de Diario 55, iba a decir Café Santo Domingo, con el maestro Juan Zapata, un historiador que a mí de manera particular me desvive, porque él es un historiador que cuenta la historia, él vive la historia y la cuenta como si él hubiese estado ahí, y es al igual que creo que en esa parte tiene, coincido con la personalidad de que no le teme a romper los esquemas, de que dijeron que no, eso es incorrecto, la historia dice que es esto y es así. Constitución de la República, independencia, surge la primera constitución que mañana estaremos celebrando. Y mire, muy bien usado el término, podemos decir que celebramos la Constitución. Celebramos la Constitución porque si a alguien se le preguntara en este momento cuándo surge República Dominicana como Estado, atención, porque hay personas que utilizan los términos de país, Estado, gobierno, nación de manera indistinta, sí, y son términos muy diferentes. Nosotros como nación existíamos muchísimo tiempo antes de que nos constituyéramos como Estado. Recuerde que las constituciones tienen apellido, Constitución Política del Estado. Como Estado nosotros nacimos el 6 de noviembre de 1844, porque a pesar de que la Constitución, el Estado es un conjunto de instituciones jurídicas, es decir, papeles, pero es lo que te da la formalidad y que es el acta de nacimiento para nosotros presentarnos a nivel internacional. ¿Qué problema tuvo esa primera Constitución? Nació con corrupción y parece ser que es una maldición que arrastramos nosotros, porque la corrupción ha estado presente. Si usted se va a la época de las devastaciones de Osorio, el hecho que estemos compartiendo esta isla 2 vino dado porque aquí nadie quería pagar impuestos. Surge el contrabando, corrupción. Nació con una corrupción porque no fue original dominicana esa primera constitución. Eso fue como un pedazo de toda la cosa, porque habían muchas visiones. Claro. Pro Colombia, pro Estados Unidos. Sí. Pro Haití. Pro Haití. Aquí había un grupo, sí. Sí. Incluso la primera intentona de independencia dominicana, que es de 1821, que la historia nuestra no quiere, los historiógrafos nuestros como que no quieren meterse en ese tema, que fue la de José Núñez de Cáceres. Nosotros, exacto, la famosa independencia efímera. Y ahí hay un tema ahí con Venezuela que mucha gente desconoce. Sí, muchos temas con la Gran Colombia y la negación, ¿verdad? Sí, mire, nosotros nos denominamos en ese intento constitucional independentista el Estado independiente del Haití español. El Estado independiente del Haití español. El término Haití, por estar muy acorde con el origen del vocablo. O sea que si usted tradujera al castellano el término Haití es como tierra montañosa, algo así. El 75% de nuestras tierras son montañosas. El famoso Massif du Nord, el macizo del norte, que es lo que equivale a la cordillera central nuestra en Haití, ocupa un % muy elevado del país de Haití. Y estoy utilizando el término país para que se sepa que es lo geográfico. Esa constitución que trajo la visión europea por la Constitución de Cádiz, oiga, pero la europea de la masa continental de Europa, pero trajo la visión inglesa porque te cogió la parte de la Constitución norteamericana que era heredada de Inglaterra. Pero Inglaterra es una isla, no entender eso, nunca ha pensado como la masa continental europea. Ellos son ellos, porque son herederos de los germanos, y los germanos son muy ellos, los germanos que te dejan los alemanes actualmente. Entonces trae el componente norteamericano, herencia de Inglaterra. La Constitución de Cádiz, muy española, pero muy española con la resistencia ante los grupos musulmanes. Te trae la Constitución de Haití, que tiene el elemento francés. Y recuerde que la parte constitucional francesa viene como reacción a la Revolución Francesa, un elemento de reivindicación. Entonces, esa Constitución de Cádiz... Una constitución a retazos. A retazos, pero demasiado liberal para un pueblo que está viviendo en la barbarie. Y de ahí es que aparece
la figura de Tomás Bobadilla y Briones, porque lo hemos discutido antes. La gente habla que el artículo 210 de Pedro Santana, señores, olvídense de eso. Pedro Santana no tenía la formación, exacto, no tenía la formación. Pedro Santana era experto militar, estratega militar, guapo. Y él mismo decía, de pelo en pecho, por eso ya Veneno asumió. Yo no sé si ya Veneno conocía lo de Pedro Santana, pero bueno. Entonces, Tomás Bobadilla y Briones, que era el intelectual, el pensador de ahí, coño, el estado de excepción. Yo creo que esta es la mejor época para entender el estado de excepción de Pedro Santana. Lo que estuvo pasando aquí mientras estuvimos confinados, eso era un estado de excepción. Señores, Danilo Medina en sus últimos tiempos manejó este estado como le dio su regalada gana porque se estaba viviendo en un estado de excepción. Y Luis Abinader empezó a gobernar este país en un estado de excepción, por ende el poder ejecutivo se sobreponía a los demás poderes, aunque le pedía el permiso al poder legislativo, pero en este país todavía nuestros legisladores, que son los autores de la Constitución, no conocen el instrumento que tienen, no saben el poder que tienen y no saben que el poder legislativo es superior a los otros dos poderes del Estado y que si ellos se dispusieran, hay que plegarse ante lo que ellos decidan. Pero como el ejecutivo que maneja los fondos, entonces lo que se pliegan ante el dinero, que es Los muchachos siempre están atentos, mire maestro, ahí hablando de la Junta Central Gubernativa. Sí, que esa a la que ellos se refieren, sabe que tuvimos dos juntas centrales gubernativas, la de Sánchez y esta es la de Tomás Bobadilla y Briones. Tomás Bobadilla y Briones que nos dio este caso. Pero mire, si hacemos un recorrido, nosotros hablamos de reforma a la Constitución, pero en esencia, si a mí me preguntaran, reformas constitucionales en este país hemos tenido 5. Pero tengo que aclarar, porque como dice usted, nos tiran. Señores, la del 15, ¿puede llamarse eso una reforma constitucional? No, eso fue cambiar un artículo. Parche, poner un parche. La del 2002-3, ¿puede llamarse eso una reforma constitucional? Igualito, el mismo parche. Porque era un tema. Un solo Cambiar tema. un esquema de la escogencia del presidente. Exacto. Entonces, el concepto de reforma es que se cambie hasta la estructura de pensar en dónde reside la autonomía de este pueblo. La de Juan Bosch, por ejemplo, aquí, antes de la reforma constitucional, que esa yo la llamo reforma, la del 63, porque es una nueva visión. Sí. Este país que sentaba su bienestar en base a los capitales, es en base al trabajo de los dominicanos. Los capitales pueden venir donde sea, es decir, las multinacionales, y por eso el grave problema de Juan Bosch con la Standard Oil, cuando aparecen los problemas de las multinacionales. Entonces, si usted me pidiera ahora, dígame para usted cuáles fueron las reformas, la del 54, bueno, las del 54, porque fueron dos, una en febrero y una en diciembre, porque te cambiaron toda la estructura, te cambiaron la visión social del Estado, te cambiaron la conectividad entre los poderes. ¿Hay una de Ulises Francisco Espaillat en esa? No. Bueno, la de Moca del 58, a Ulises Francisco Espaillat no le dio tiempo a hacer una reforma constitucional siendo presidente, porque duró 6 meses y pico. Sí. Parece ser que son 6 mesinos las intenciones buenas de gobierno de este país. De hecho, hay una frase que me encanta, que murió de asfixia social. De asfixia moral. De asfixia moral. Sí. Un hombre muy serio que dijo, no, en este tigueraje yo no puedo. No. Entonces, en esa que participó Ulises Francisco Espaillat, que es la de Moca del 58, yo la llamo una reforma constitucional. Te cambió todo, sobre todo la fortaleza del Poder Judicial, que ha sido nuestro grave problema. Cuando se reclama institucionalidad en la República Dominicana, el grave problema es que las constituciones que hemos tenido han dejado medio difuso el control de la constitucionalidad y lo referente a las verdaderas funciones del Poder Judicial. Y lo que tiene que ver con transparencia. En 1908, aquí se hizo una reforma constitucional que ante eso hay que quitarse el sombrero. Veníamos de los famosos acuerdos con Estados Unidos, las convenciones dominico-americanas, que la gente habla de la del 3, pero fueron 7 convenciones que se hicieron, y aquí nosotros cortamos el cordón umbilical con la dependencia de los Estados Unidos, y se siente una constitución que se parece a nosotros, a los dominicanos. Aunque parezca cruel lo que voy a decir, y como en este espacio nosotros tratamos de revolucionarlo todo, la Constitución del 66 de Balaguer
es una nueva visión de constitución. La que más ha permanecido. Sí. La que más ha permanecido porque Trujillo, con todo y todo, hizo tres reformas a su conveniencia y una que casi fue producto de un consenso de poderes. Si usted me dice, la del 94, aunque fue para facilitar los caprichos de Peña Gómez, Sí. pero fue una... Mire, el hecho de que aquí se creara el Consejo Nacional de la Magistratura ya le da todos los avales para ser diferente. Sí. Y la del 26 de enero del 2010 es otra constitución. Otra constitución que si las 20 disposiciones que tiene esa constitución se cumplieran, fuera una gran constitución. El problema es que está castrada. Todavía aquí no hay referéndum que lo establece. Maestro, arrancando, ¿qué con lo que arranca? La visión de Estado social, democrático y de derecho. Exacto, todavía eso no Yo existe. encuentro un jefe de la policía hablando de que en un Estado social, democrático y de derecho. Mientras no se respete la condición íntima de la dignidad del ser humano, no hablemos Maestro, nosotros. estamos trabados en un tema de que no se quiere... Todos los días no encontramos un artículo nuevo de violar derechos Sí. que quieren esos diputados y senadores. Claro. Estamos trabados, ¿cuántos años? 20 años, porque nos negamos a respetar el derecho de las mujeres. Y entonces usted me habla de Estado social, democrático y de derecho. No, hombre. Mire, en la cronología no me detuve, como tiene que ser por ley, con la Constitución del 63. ¿Sabe que hace 2 años, el año pasado no pudimos por cuestión de la pandemia, Sí. hace 2 años yo estuve acá y me fui con una tarea para mí mismo. Todavía no he encontrado la Constitución del 63, es la única que te produce una guerra que lleva su nombre. Esa guerra del 65 en este país, ¿sabe cómo se llamó? La guerra constitucionalista. Sí. Si usted se pone a analizar, y estoy en los anales de la historia y en 2 años todavía no he podido, no ha aparecido otra constitución que te haya parido una guerra en defensa de esa constitución. Y la tenemos Maestro, nosotros. que la historia aquí termina con Trujillo. Sí. Hasta ahí es que llega. Sí. Yo recuerdo Ese- mi vida de estudiante, termina la historia ahí, porque aquí no hay, y si la hay, tal vez es en un barrio, una calle en honor a Camaño, y hay calles como la Charles Sommer, la John F. Kennedy, pero venga acá. Por eso es que hay que entenderlo. Iniciamos esta conversación hablando de la condición de nación de los dominicanos que debemos rescatar, lo nuestro, nuestros aspectos identitarios. Bueno, maestros, nos dice Colin que se nos ha terminado el tiempo. Yo en estos afanes voy a seguir. Ahorita estaré defendiendo una tesis. Así. Sí, de una maestría que estamos haciendo. Y continuamos con este tema. Nosotros agradecidos, de verdad, un privilegio para nosotros, su enfoque de cómo usted enfoca de manera sin tapujos para parecer gracioso, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Ser gracioso es lo que menos queremos. Nosotros queremos aportar. Y por eso hoy, cerrando la semana, estuvo con nosotros el maestro Zapata. Si usted quiere un mensaje cortitico, 30 segundos al país. Al Bueno, mundo. ese mensaje siempre existe. Una visión de usted poder entender el amor por el otro y el amor por la patria es cumplir con todos los aspectos sanitarios. Dicho sea de paso, en la Constitución del 63 este aspecto estaba. Que se entienda que los derechos colectivos están por encima de los derechos individuales. Y que se entienda que para nosotros poder amar esta patria y defenderla, necesitamos conocer su Constitución. Constitución y derecho vial tienen que ser 2 asignaturas en la formación de nuestros estudiantes. El secreto del éxito de los Estados Unidos inicia porque un estudiante de primaria domina al dedillo su Constitución y sus derechos. Bueno, aquí queremos obligar por asuntos religiosos a cómo tiene que ser la gente, con pensamientos de los años, hace 3000 años. Feliz resto del día, gracias al maestro Zapata y gracias a todos ustedes por esta interacción que hemos tenido en el día de hoy. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo, agradecido del profesor, del maestro y de todos ustedes. El lunes, Dios mediante, al pie del cañón estaremos nueva vez aquí haciendo ciudadanía, haciendo comunicación responsable y social, de llevar comunicaciones, no para que nadie se sienta bien, sino tratando de llevar la verdad desde donde la vemos, porque podemos estar equivocados, Claro. Pero nunca para buscar aplausos innecesarios e inmerecidos. Feliz resto del día, nos encontramos el lunes.